El verdadero jefe de la RAM es Facundo Jones Wala, que está preso porque está por ser tal vez extraditado a Chile por cometer delitos incluso que tienen cadena perpetua. O sea, la historia que vas a ver ahora es de Fernando Jones, es el hermano, hoy es el jefe que está en el loft de Cuyamén, está a caballo, es el que no deja pasar a la justicia, es el que le ha señalado a algunos buzos donde podía estar Santiago Maldonado. Lo que vas a ver parece una historia frívola, pero nos va a servir para entender un poco quiénes son los Jones y sobre todo quién es Fernando Jones, que parece que de ancestral no tiene nada. Míralo y te vas a sorprender. ¿Quién le construyó la casa? ¿Quién le construyó sus casas? Mi casa es de 1936. ¿Y quién la construyó? Imagínate, no tengo obreros. idea. Y seguro, algún obrero habrá ido. ¿Y? ¿Vos qué pensás que nadie tiene que construir las casas? No, que nosotros somos los que construimos. Cada uno tiene que nosotros construimos el mundo. Hermano se hizo flogger, viste medio raro, que arregla el pelito, se peina pa'l costado. ¿De dónde salen los floggers? ¿De qué país? Todos lados. Sí, hay mundialmente. Mundialmente es una corriente mundial. Sí. ¿Y qué los une? ¿Qué pensamiento? En realidad nos une el Fotolog, la página. Nada más que el Fotolog. Claro, sí, compartir fotos y después subimos fotos. Ahí está Fernando Jones. Es hace pocos años la foto. Hoy es presentado por él mismo como un líder de, insisto, la resistencia ancestral mapuche. Participaba de... Ahora vamos a estar con Diego Polle, que nos va a explicar bien qué son los fotologs, ¿no? Los fotologs eran como una especie de Facebook o Instagram, no prehistórico porque fueron hace algunos años, pero donde se subían fotos como las que estábamos viendo de Fernando Jones, que en aquel momento, estamos hablando más o menos de hasta el año 2010, fue fotologger y después siguió en el mundo, digamos, capitalista de Twitter, de Facebook. Pero él, tengo una pregunta, Nico, que es el que encontró este dato. ¿Él vivía allá y hacía sus fotologs de allá? No, él... Desde allá me refiero desde Esquel, ¿no? No, él vivía en Buenos Aires. El padre de los Jones, que se llaman Jones, no Jones Wala, o Jones Wala, como se dicen llamar eso mismo, se llaman Jones, trabajaba en el hipódromo y Fernando, que es el hermano menor de Facundo, el que está preso, vino a Buenos Aires y se incorporó al grupo de floggers de quien fue en su momento la líder de este movimiento, que es Cumbio, Agustina Vivero. Nosotros la consultamos por este tema, ella no quiso hacer comentarios, dijo que las cuestiones políticas no tienen nada que ver con su vida y con algo que ella podría opinar, así que no dijo nada al respecto, pero nosotros podemos ratificar que esa persona que está ahí es hoy la persona que a caballo en la resistencia ancestral mapuche está proponiendo abolir el Estado argentino, quemar nuestra nación, así lo dice, y hasta hace pocos años era esta persona. Todo el mundo puede cambiar de opinión, pero sirve un poco para entender esto que parece frívolo. ¿Quiénes son los líderes de la RAM? ¿De dónde salieron? El padre fue jockey, llegó a trabajar y esto lo contó. ¿Quién le construyó la casa? ¿Quién le construyó sus casas? Ahí estaba Facundo hablando con la nata. El padre... Sí, el padre trabajaba acá en Buenos Aires, ¿no? En uno de los... Sí, a ver, del el padre... hipódromo acá de Palermo, ¿no? Sí, era jockey, le puso a todos sus hijos nombres con F. Facundo se llama así porque cuando la madre quedó embarazada de el primer líder de la RAM, ellos trabajaban en un estudio llamado Don Facundo. Y hoy el padre es herrero y trabaja para Ricardo Benedicto. Que es el dueño, es un socio de Cristóbal López, es el dueño. Esas personas son las mismas. Es la misma.
el flogger y el líder de la resistencia ANS. Así hablaba en Twitter, que es una multinacional, hasta hace poco, 2013. Después siguió en Facebook. La civilización es una causa perdida, la política una absurda mentira, el trabajo un chiste cruel. Eso es uno de los tweets. Que tiene que ver más con su época actual, ¿no? Sí, con su sí. Ahí lo vemos actuales. en un territorio que es Bariloche. Ahí también estamos viendo otro que dice, basta de desalojos. Bueno, este es el que lo pinta en su época desconocida. Creamfields, que es la gran fiesta de música electrónica. Le encantaba. Él cuando vino a vivir a Buenos Aires y participó de toda la movida flogger. Que de hecho vivían en comunidad, ¿no? Sí, flogger, ¿no? Sí, también, porque allá también hay mucha vida en comunidad, pero en este caso era la comunidad de los Él vivía flogger. con un chino, un ciudadano de origen chino. Hablaba de que tenía una hermana, un hermano en Bariloche. Y a ver, si hablaba de hobby, solamente hablaba de caballos. Acá estamos viendo otro tweet que ya de alguna manera él tenía el tema de las reclamos mapuche, ya pensaba así, ¿no? Basta de desalojos, persecución, represión, muertes en los pueblos originarios. Hay más tweets de Fernando Jones, que también usaba Facebook. Ahí lo estamos viendo. Ahora, esta persona hoy, en serio, está a caballo dirigiendo de algún modo lo que pasa dentro del loft donde la justicia quiere encontrar algún rastro de Maldonado. Y donde incluso el gobierno sospecha que tal vez Maldonado haya cruzado del otro lado del río Chubut. ¿Por qué? Porque hasta el propio Fernando, el que está preso, Facundo Jones, lo dijo en una entrevista. Dijo, Santiago Maldonado estaba con nosotros, lo dejamos pasar, era porfiado. Esto la familia de Maldonado lo rechaza completamente. Hay otro tuit acá del líder de la resistencia ancestral mapuche. ¿Quién se copa para ir al Cirque du Soleil conmigo? Si no me mando solo. Jaja. Tuvo 2 retweets, 3 me gusta. No sabemos, esto fue en el 2010, si alguien lo acompañó a ver al Cirque du Soleil. Pero es lo que tuiteó en su momento. Después los tweets siguieron, insisto con esto, siguió usando Facebook. Solamente, no hablaba de los padres, no hablaba del hermano, era una persona que dicen lo que lo conocieron, que estaba como solo o una persona como solitaria, y no hablaba de su familia. El padre se separó de su madre cuando tenían 13 años. Él quedó a cargo de la RAM después de que Facundo Jones, su hermano mayor, fuera preso, y incluso fue detenido el 1 de agosto por la gendarmería, y le encontraron el material, un material que por ejemplo decía que había que hacer un golpe de prensa a favor de la RAM, porque estaba el equipo de TN ahí. Bueno, te lo contamos. Acá está tuiteando en inglés. I don't know. ¿Qué significa? Yo no sé. Yo no sé. Hay más tweets. Y que más llama la atención tal vez sea el último, donde ya abandonó Twitter. El último de todos, donde tuitea hablando de... Ahí está, uno de los últimos. Dice Revolution, es el último. 2013, y antes, ¿no? Sí. Le pide explicaciones o retuitea algo que tiene que ver con la tecnología del iPhone, el teléfono más caro del mercado. Un iPhone sin saldo es un iPod Touch, un BlackBerry sin saldo es un pisapapeles. Obviamente, como siendo flogger, y ahora lo vamos a hablar con compañero Poggi, era una persona muy interesada en la tecnología, pero bueno, cambió. Y esto, que parezca frívolo, muestra un poco la historia de la familia Jones. Son 4 hermanos. Insisto, el padre se separó de la madre a los 13 años. Escuchemos hoy al ex flogger líder de la RAM hablando ya como un jefe que reivindica la violencia para liderar o liberar a la nación argentina de lo que él llama territorios ancestrales mapuches. El trabajo que estamos llevando los jóvenes, si se quiere decir, que nos toca en este momento, es el legado de la palabra de ellos, es la experiencia de ellos, de lo que vivieron los antepasados.
es ese conocimiento, esa sabiduría que nunca se debe perder. Esa es la esencia del mapuche. Y eso es lo que nosotros estamos recuperando para que no se pierda, para poder seguir existiendo como pueblo milenario. Ahí estaba, ¿no, Fernando? Que en general, por eso el discurso de su reivindicación es un discurso que es válido, obviamente. Digamos, hay un montón de pueblos originarios reclamando por sus tierras, hay leyes que los avalan. No la cuestión de la violencia, ¿no? Que reivindican la lucha armada para liberar a la nación argentina del Estado y ellos recuperar la tierra, es ¿no? un método ilegal que no se puede utilizar, digo, pero esto era un fotolog. Esto era un fotolog. Que era primero los blogs, que eran más escritos, y después eran estos blogs solo de fotos. Con una foto y los comentarios abajo. Los comentarios abajo. Que uno ya decía tuitear, no me acordaba, ya estaba el... No, esto no es de ahora. Esto se agregó después. Y después, ¿qué fue pasando? Uno abajo, ves, podía cambiar el color de la letra, era todo como muy con colores estridentes, flúor. Todavía era muy iniciático de las redes sociales. Tal cual, la página era espantosa. Sí. La página espantosa. Sí, ahora él después siguió tuiteando hasta hace el 2014 por ahí, y en Facebook. Y cambió, después volvió a Bariloche, y según su propio padre, en algún momento en Bariloche se agarró a tiros con Facundo, el hermano que está preso, y estuvo preso también Fernando. Insisto con esto, hoy Fernando está a caballo, como lo veíamos, que él ya sabía andar a caballo porque el padre era jockey, y lo decía además, del único que hablaba cuando era flogger era de su pasión por los caballos, de Greenfield, de McDonald's. Como una mezcla. Una mezcla rara, sí. Pero hoy es una persona que está reivindicando la lucha armada para liberar lo que él... está en contra del Estado argentino, digamos. Que no es lo que pasa con otros mapuches ni con otras comunidades aborígenes, como la de los Cuom en Formosa. Ahí lo estamos viendo. Son la misma persona, ¿no? Es la misma persona, cambió de pensamiento. Todos fuimos adolescentes y no podemos arrepentir de una foto. No, bueno, siempre hay una foto que nos puede hacer sonrojar un poco. Él, Poggi, es más joven que nosotros, pero bueno, él realmente... estaba muy compenetrado con toda esta movida, dio hasta entrevistas televisivas hablando de la cuestión flogger, promocionaba sitios webs, le gustaba mucho McDonald's, y bueno, el hermano, insistimos, él toma la posta de la resistencia de Mapuche después de que el hermano Facundo vuelve a caer preso y está esperando el juicio de extradición a Chile. Ya te vamos a contar hoy más novedades del caso Maldonado, cómo sigue la investigación, pero es interesante ver quiénes son los líderes de la resistencia de Mapuche, que insisto, en Chile Facundo, no el flogger, ex-flogger Fernando, es considerado un terrorista, porque está acusado de prender fuego a una casa con gente dentro, de tener armas artesanales en su poder y de haber entrado de forma ilegal a Chile. La RAM reivindicó una infinidad de hechos violentos firmados por la RAM. Así se presenta ahora el ex-flogger Fernando Jones. Soy el hermano de Facundo Jones Wala. Wala es el apellido de la madre y de la abuela. Eso lo cuenta el padre en una entrevista. Facundo considera a Facundo un preso político perseguido por el Estado argentino y chileno por oponerse al sistema capitalista. Acá es cuando se nota el cambio, ¿no? Quería un iPhone. Época Greenfield, iPhone, I don't know. Y dice, mismo sistema, ahí vuelve, mismo sistema que está en contra de la humanidad. Está haciendo una especie de autocrítica sin saberlo. Bueno, es Fernando Jones Wala, que es vocero de la comunidad Pull-Off en Resistencia, que es en el departamento de Cuyamén, que es en el lugar donde se especula que desapareció Santiago Maldonado. El 1 de agosto entró la gendarmería al lugar, ahí estaba Fernando Jones. Fernando Jones fue la persona que guió un buzo y le dijo, un buzo táctico de prefectura, y le dijo arriba de un caballo, Santiago se cayó en esa parte del río, lo dejaron nadar solamente 400 metros hasta que le dijo, es tierra sagrada y te tenés que ir.
Y también es la persona que después impide, después de guiar a los perros que buscan a Santiago Maldonado en el lugar, es la persona que impide a caballo que crucen el río las fuerzas de seguridad. De Flogger a líder de la RAM, estamos viendo la misma persona, insisto, se cambió. Y a ver, volvemos con esto. El 1 de agosto, entre el 31 y el 1, Fernando Jones, el ex Flogger, fue detenido en un auto junto a 2 compañeras de la RAM. Tenía un manual de guerra de la RAM que tiene un origen chileno porque es un movimiento que está de los dos lados de la cordillera. Tenía un cuchillo y tenía un papel donde había como una especie de manual de indicaciones de para dar un golpe de prensa, aprovechando todo el lío que había en el lugar, que esto es bastante lamentable. Esto tiene que ver con que, recordemos, había muchísimo movimiento de la comunidad en relación a esta detención y posible extradición de Facundo Jones Walla. Es el hermano de su líder, ahora él es una especie de líder, como mínimo de vocero. Es como el sucesor, digamos. Y a ver, insistimos con esto. Miembros de la RAM están acusados, investigados de haber matado a un gendarme en San Martín de los Andes, que en un corte de ruta paró un auto. Había 2 ciudadanos chilenos y lo manejaba el auto el hijo del entonces intendente del lugar. Según las investigaciones judiciales y policiales, los 2 chilenos cruzaron después a Chile y ese crimen está impune. El gendarme se llama Aigo. Y hay una infinidad de hechos violentos que están firmados y ratificados por la RAM. Esto es, ¿por qué? Porque si bien es válido el reclamo de los mapuches, la mayoría de la comunidad mapuche está en contra. En Esquel se está organizando una marcha, insisto con lo del Maitén, que es otro pueblo cercano a Cuyamén. En el Maitén el intendente es mapuche y pidió que basta de la RAM. Basta. A ver, hay camioneros a los que le prendieron fuego los camiones. Hay puesteros, incluso uno que se llama de apellido Jones, Evaristo, que se creía que en su momento podía haber acuchillado a Maldonado y esto se probó que no, al que también le prendieron fuego la casa. Se investiga también la muerte de un mochilero portugués que apareció cerca de la zona y nunca se supo bien qué es lo que había pasado, si fue la RAM o no. Hay muchos hechos violentos que están firmados por la RAM y lo veíamos, y quien escuchó en las entrevistas de Facundo Jones Walla, que está preso desde la cárcel, reivindicando la lucha armada, que es algo que en democracia yo no recuerdo que haya un dirigente social que en público lo diga. Así llegó la información, no podían creer que sea la misma persona, pero lo reconocieron, se acordaron de cómo él contaba que le gustaba andar a caballo y que tenía una hermana en Bariloche. Nunca habló del hermano Facundo, con quien sí se juntó después, e insisto, a ver, en una entrevista que dio el padre a FM La Tribu de Chubut, él contó, el conductor le pregunta de ese programa al padre qué opinaba de las mentiras que se estaban diciendo sobre que los Jones tenían antepasados ingleses. Y el padre le dice, muy sincero, mi abuela era galesa. El conductor le insiste, bueno, pero no se podía saber en aquel tiempo. No, era blanquita, dice el padre de Facundo Jones, que termina después contando que a los 13 años él se divorció, lo dejó de ver, que no está muy de acuerdo con Facundo, pero dice, bueno, es mi hijo, lo tengo que apoyar. Que cuenta que Facundo también le andaba muy bien a caballo, que se cayó y que le tuvieron que poner platino en la cabeza, que por eso no puede volar en avión, y que cuando fue extraditado de Chile bajó mareado del avión, que habla ahora muy seguido con ellos, y que la última vez que los había visto fue, y esto yo no sé si es un hecho que se conocía, después de que ambos se tirotearon, estoy citando al padre textual, en Bariloche, que Fernando estuvo preso. A ver, esto no tiene nada que ver con la búsqueda de Santiago Maldonado, que debe aparecer, de la que ya vamos a hablar. Luciana tiene mucha información sobre las declaraciones de los gendarmes,
pero la persona que está dentro hoy del loft de Resistencia Cuyamén, donde se está rastrillando el río alrededor, que participó de operativos influyendo sobre la fuerza de seguridad, que dijo que un buzo tenía que salir del agua porque era tierra sagrada, y la persona que dio la orden de que ninguna fuerza de seguridad, incluso que la justicia lo había ordenado, podía cruzar del otro lado de la comunidad, era Fernando Jones. Es Fernando Jones, que también presentó habeas corpus con todos sus hermanos, hablo Facundo, para tratar de unificar la causa que está buscando Santiago Maldonado con la extradición de Facundo. Lo presentaron varios hermanos, tiene un hermano que se llama Fernández Guala. Bueno, eso está en el expediente del juez Otranto. Seguimos viendo las imágenes del flogger que pasó de flogger al líder de la RAM. No sé si lo podemos escuchar de vuelta, cómo habla hoy. Esas imágenes. El trabajo que estamos llevando los jóvenes, si se quiere decir, que nos toca en este momento, es el legado. Se hizo flogger.